Amada Iglesia de Jesucristo, hoy tenemos un estudio con la Iglesia Cristo Vive titulado, le hemos llamado Rebosando de Dios. Nosotros tenemos que estar rebosando de Dios, nosotros tenemos que estar rebosando de sus bendiciones, nosotros tenemos que estar rebosando en nuestro Padre Celestial. En Salmos 23 te invito a que lo leamos. Si no tienes la Biblia en este momento, escucha la palabra de Dios. En Salmo 23, versículo 1 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor. Vamos a leer el versículo 5 de Salmos 23, nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y quiero leerles en Salmos 23:5 de la TLA, nos dice: aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice en el primer verso: primero, antes que todo, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me va a faltar, porque Él no nos falla. Él está siempre con nosotros, guiando a sus ovejitas. Y en el versículo 5 nos dice que adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Nos quiere decir que el Señor nos prepara una mesa de banquete. Ese banquete sea la bendición de Dios, sea la sanidad, la libertad de Dios. Nos dice que el Señor prepara mesa de mí en presencia de mis angustiadores. Esos angustiadores puede ser el problema que puedas estar pasando, la salud, la parte financiera, problemas en casa, en familia, por el problema que estés pasando. Pero Dios te dice que va a aderezar esa mesa de bendición, la está preparando para ti y la tiene servida para ti en presencia de ese momento que puedas estar pasando. ¿Qué quiere decir? Y con el versículo primero que hemos leído del Señor es mi pastor, nada me faltará. Que aunque estemos en dificultad, aunque estemos por esa tormenta, Dios promete que va a estar con nosotros bendiciéndonos. Y no solo hablemos de una bendición física, porque las personas cuando escuchan la palabra bendición enseguida se imaginan a algo físico, a algo tangible. No solo Dios te está otorgando esta bendición física, sino también espiritual, aquella bendición que pueda llenar tu vida. Dice que aunque se enojen mis enemigos, porque tenemos quizás muchos enemigos, personas que se levantan contra el pueblo cristiano, personas que se levantan contra la iglesia, dice, aunque ellos se enojen, tú me ofreces un banquete, es decir, el Señor prepara algo especial para ti. Y después dice, unge mi cabeza con aceite. Y en los tiempos de antes, y también quizás se usará ahorita, los pastores ungían a sus cabezas, rebosaban sobre sus ovejas estos aceites para que no se les acercaran las moscas, los gusanitos, insectos. Ellos llenaban a las ovejas completamente con un aceite para protegerlas, para darles de esa protección. Y Dios nos dice aquí que a nosotros nos va a ungir nuestra cabeza con aceite. Es decir, desde nuestra cabeza es toda la cobertura hacia nuestro cuerpo. El Señor nos protege completamente. Y después dice, mi copa está rebosando. En la TLA nos dice que Él nos llena de felicidad y nos da un trato especial en el momento en el que podamos estar. Y nosotros no tenemos que esperar de llegar al cielo, que sería hermoso, sería maravilloso, pero no tenemos que esperar de llegar al cielo para tener un banquete, porque Dios nos está anticipando ese banquete, nos está como preparando un poquito y nos da un banquete aquí en la tierra de sus bendiciones, de su amor. No va a ser nada comparado a lo que Él tiene preparado en el cielo para cada uno de nosotros, pero Dios nos está anticipando muchas cosas. Y Jesús dice en Juan, vamos a leer la parte B de Juan 10:10, nos dice, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para que tengamos vida, pero dice no solo para que sea vida, sino para que tengan abundancia, para que sobreabunde, porque es una copa que está rebosando con la gracia de Dios, es una copa que rebosa con su presencia. Y no solo aquí nos ofrece, como nos está hablando de la vida, no solo es la vida eterna para los que creemos en su nombre, sino que nos da esa sobreabundancia, ese extra, de que no tenemos que tener límites cuando hablamos de lo que Dios nos puede dar, porque Dios nos puede dar mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Él nos da hasta que se desborda de esas bendiciones. Y Jesús mismo se convirtió en esa abundancia, en esa vida abundante. Cuando Él murió por cada uno de nosotros, Él se entregó como lo más grande, como un precio que no se compara con ninguno. Eso nos demuestra, que nos reafirma la palabra que acabamos de leer, que Él no solo se queda en el límite, Él va y sobreabunda. La sangre de Jesús es precisamente eso, no tiene límite, sobreabunda, porque puede hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y este verso dice, mi copa rebosa. No solo es como le acabo de decir que está lleno, sino que sobrepasa, rebosa hasta que se desborda completamente. Y en este pasaje, en el verso 5 de Salmos, podemos leer bien, y desde muchos antes capítulos, David escribe este verso y está hablando de que está rebosando esta bendición. Pero no son totalmente físicas, quizás también puede ser de la parte espiritual. Porque fíjense que David, cuando escribe esto, en el contexto que él lo escribe, él está hablando de que el Señor está con él y mi copa está rebosando. Pero ¿qué situación estaba viviendo David en ese momento? En que él estaba siendo rodeado, perseguido por sus enemigos. Pero aún así, él habla del estado de bendición en el que él se encontraba. No es que David estaba en el mejor momento de su vida, por decirlo de alguna manera, o que su vida estaba todo de color de rosas, todo perfecto, siendo bendecido por Dios. David no escribe en ese contexto, sino que está siendo rodeado por sus enemigos. Esa era la dificultad que tenía en ese momento, ese era el problema tan grande que él tenía. Pero aún así, él escribe, mi copa está rebosando. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Claramente él nos dice que Dios estaba presente con él y que además Dios le proveía. Y no solo eso, sino que le bendecía tanto físico como espiritual. ¿Qué sucede muchas de las veces? Quizás pensamos que como estamos siendo tan bendecidos de Dios, creemos que esa copa está rebosando y está siendo grandemente bendecido y creemos que todo está en color de rosa, todo está perfecto, económicamente estoy bien, en mi trabajo estoy bien, con mi familia, con mis hijos, en mis estudios, todo está perfecto. Y crees que esa copa está rebosando, pero cuando está la tormenta o está la prueba, ahí crees que la copa no rebosa. Te hago esa pregunta. Y es totalmente errado, porque dice que en ese momento de prueba es cuando tu copa va a rebosar, es cuando tu copa va a sobreabundar, porque así lo escribió David. Aun cuando estaba él siendo rodeado por sus enemigos, no quiero imaginar quizás todo lo que él podía estar sintiendo. Él decía, yo sé que el Señor está conmigo, mi copa está rebosando. Y es como esta copa que tenemos acá, que está llena. Quizás en este momento de tu vida tú sientes que estás bien, que estás siendo bendecido, sientes que Dios te ha dado bendiciones y te conformas con eso, te conformas con lo que Dios te ha dado. Y está bien ser agradecidos con Dios, pero Dios quiere que nosotros siempre estemos como a la expectativa. Señor, este día, ¿qué me vas a traer, Señor? ¿Con qué me vas a bendecir? Padre, ¿qué va a suceder hoy? Porque a Dios le encanta sorprendernos. Dios nos enseña en muchas partes de la Biblia que Él es muy creativo. Él se complace en hacer cosas grandes que nadie se imagina, asombrosas. Pero aun cuando creemos que estamos a este límite de bendiciones, creemos que es todo. Y si estamos un poquito más llenos, al límite de la copa, creemos aún así que estamos bien, todo está marchando bien.
Pero en el momento en el que estemos en problemas de salud, en el momento en el que venga esa enfermedad, ese problema, esa parte financiera que quizás cuesta a muchas personas de pensar en no tengo, ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar esto, tengo que comprar lo otro, porque es la realidad en muchos hogares. La parte financiera es la realidad en muchos lugares. Pero el Señor dice, no solo te voy a poner al límite de bendiciones, no solo vas a ver mis bendiciones cuando te hable a través de la palabra, sino que mi bendición va a rebosar. Dios quiere que nosotros sepamos que la bendición de Dios va a ser así, rebosante. No se va a quedar en el límite. Dios va a decir, yo te voy a seguir rebosando de bendiciones. Y así es como nosotros tenemos que creer, que nuestro Padre, así como esa agua que caía en esa copa, así Dios va a rebosar sobre nosotros bendiciones. Que cada vez estemos más sorprendidos de que esa copa va a seguir rebosando. No va a tener límites porque para el Señor no hay límites. Deja que esa agua comience a caer sobre ti, que esa agua significa las bendiciones de Dios, la salud, la prosperidad financiera para tu vida, esa parte económica bendecida por el Señor. Deja que esa agua se convierta en esa bendición que tú anhelas. Y no solo físico, sino también en tu corazón. Porque lo importante de esto es que cuando esa copa rebosa, significa algo muy bueno, muy bueno, querido hermano. Cuando esa agua está cayendo y cayendo y cayendo de esa copa, significa que entonces nosotros somos bendecidos para bendecir a las demás personas. El Señor comienza a rebosar tu copa, pero no solo para que esa agua caiga solo sobre ti, solo sobre ti. El Señor quiere que esa agua también caiga sobre alguien más, y Dios te puede utilizar a ti para bendecir a otra persona. Porque cuando nosotros tenemos la bendición de Dios, claro que hay felicidad en nuestras vidas, hay una parte de nosotros que se alegra. Dios quiere que compartamos eso con el prójimo, Dios quiere que compartamos esa bendición y bendecir al hermano de la iglesia, bendecir a los necesitados, bendecir a los niños, bendecir a los ancianos. Que esa copa que está rebosando, que eso que Dios te está dando y rebosa sobre tu vida, sea para bendecir también al pueblo de Cristo. ¿Por qué no? Claro que sí, tenemos que bendecir a las demás personas en el nombre de Dios, porque cuando el Señor nos bendice en abundancia, no solo es para tener y tener, sino bendecidos para bendecir. Y esta enseñanza titulada Rebosando de Dios, no se te olvide, rebosando de Dios, rebosando de salud en Dios, rebosando de bendiciones, rebosando de palabra en Dios. Porque esa copa que acabas de ver que rebosa el agua es también la palabra de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios que rebosa, es decir, que está constantemente sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Que esa parte rebosando en Dios quede en tu vida, en tu corazón, y que le pidamos al Señor que comience a rebosar esa copa sobre nuestra cabeza, porque está escrito. Solo nosotros tenemos que declararla. Señor, tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. No importa si hay enemigos a mi alrededor que se levanten, yo sé que mi copa va a rebosar, para que veamos que la bendición de Dios, tanto física y espiritual, va a venir sobre nuestras vidas, amado hermano. Y esto es esta enseñanza con la Iglesia Cristo Vive, rebosando de Dios, para que día tras día estemos confiados en que el Señor puede llevarnos mucho más allá. Dios les bendiga, amada Iglesia de Jesús.